Mateo capítulo 25, versículo 14, oremos primero. Vamos a darle un saludo al hijo mío, Raymond, que nos llegó, ¿verdad? Nos llegó hace un ratito, hizo venir para nosotros. Yo creía que iba a quedar descansando, porque fueron unas cuantas horas de viaje. Y nos llegó y estamos contentos. Inmediatamente la mamá le proveyó de alimento. Aleluya. Nos gozamos. Va de pasada hacia Texas a hacer pues su trabajo. Gloria a Dios. Mateo capítulo 25, versículo 14. Padre amado, Padre Santo, te presento esta palabra para que sea de bendición a nuestros corazones y podamos recibirla, Señor. Tu palabra es verdad y es toda la verdad, Señor. Te pedimos en el nombre de Jesús que nos dé entendimiento de ella, que podamos comprender, Señor, lo que tu deseo, Señor, la intención que tenías de utilizar esta parábola, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que sea de tal manera retenida en nuestro pensamiento y corazón que podamos compartirla con otros. Esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Leamos, hermanos. Mateo capítulo 25, versículo 14 dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. Y a uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Fíjese esa parte ahí, porque hay que darle buena interpretación a la palabra y de lo que se está hablando. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío por los intereses. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Oh, gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo esta palabra en nuestros corazones. Amado, yo quiero comenzar diciendo que es necesario siempre estudiar la intención del autor al escribir un pasaje. Siempre es necesario estudiar la intención del autor. ¿Qué fue lo que él quiso realmente decir?
Porque pienso y entiendo que a través del tiempo siempre se ha malinterpretado muchas veces la palabra. Eso es de gran importancia nosotros tomar el tiempo de decir de qué se trataba esto. Porque si no, no vamos a realmente a extraer la intención del autor. En este caso, nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué esto es necesario? Pues mire, porque percepciones equivocadas nos llevan a expectativas equivocadas y promueven una fe defectuosa. ¿Están conmigo? Fíjense, percepciones equivocadas nos llevarán a expectativas equivocadas y promueven una fe defectuosa. Por eso hoy usted ve muchas personas que insisten en utilizar la palabra para ellos servirse o para con la intención de ellos crear o promover una agenda. Eso está en el mundo entero. Eso pasa hasta en las compañías, en todo, cualquier cosa. Si nadie interpreta una ley para servirle del uso a aquella persona que la quiere utilizar de mal manera. So, siempre acuérdese de eso. Cuando uno tiene una percepción equivocada, uno percibe algo de una mala manera, la recibe, uno la transgiversa a uno mismo, o simplemente uno ha sido mal enseñado y uno ha recibido sin buscar verificar esa palabra, que eso es algo que yo siempre insisto. Yo creo que todo el mundo siempre debe verificar la palabra que escucha, porque el Señor no va a tener excepciones. Algunas veces uno pensamos, no, yo fui, ¿cómo se dice? Me engañaron. Yo fui engañado. No, no. El Señor dice que hay que escudriñar la palabra. No va a tomar eso como excusa. ¿Ves? Pues eso son las cosas que se perciben las cosas mal, la expectativa se crea. Ah, no, la palabra dice esto y el Señor tiene que hacer esto, porque eso es lo que yo espero, porque la percepción puede ser mal recibida. Y ahora nos basamos en una fe y tenemos una fe defectuosa. La parábola de los talentos se sitúa dentro del discurso escatológico de Jesucristo. Trataba de los últimos tiempos, donde el tema central es la vigilancia y la responsabilidad del creyente. La vigilancia y la responsabilidad del creyente mientras se espera por el regreso del Señor. Fíjese, ¿estamos entendiendo? Ahora, vamos a explicar esto y si tiene alguna pregunta o algo que quiera comentar. La parábola, esta parábola Jesucristo la utilizó medidas de un talento para ilustrar esta parábola, ¿verdad? ¿Qué era un talento? Nos debemos de preguntar. ¿Qué era un talento? Pues miren, en los tiempos de Jesús un talento no era una habilidad o capacidad personal, como lo entendemos hoy. Siempre que leemos esta parábola, de que lo primero que pensamos le llamamos talento. Que él tiene un talento. Aquella persona canta, tiene un talento. Todo el mundo tiene un talento. El que predica, el que enseña, cualquier cosa que se haga, ese es el talento de la persona. ¿Han escuchado eso? Pues por eso hay que estudiar qué era un talento. Porque cuando escuchamos entonces qué es un talento, en ese tiempo, ¿a qué se le llamaba un talento? Vamos a ser más responsables y vamos a agradecer lo que Dios nos da para servirle. Le vamos a tener el valor necesario, el valor requerido, el valor real se lo vamos a dar al talento que el Señor sea que nos haya dado. Porque hoy día las cosas que Dios dice al hombre que haga, no las hace como para el Señor, porque siempre hay como cierta mediocridad. No se ha dado cuenta, en el mundo todo se hace a medias. ¿Por qué? Porque no se ha entendido qué fue lo que el Señor presentaba o cuál era la intención de este mensaje para nosotros hoy.
no entendían lo que era un talento como tal. Por ejemplo, el talento era una unidad de medida de peso, una moneda de gran valor. Yo quiero que usted en este momento piense que si fuera a dividir lo que usted se gana al día, vamos a decir, usted sabrá si va a dividir todo lo que se gana en un mes o lo mejor que se ha ganado en toda su vida en un año. Divídase eso al día, cuánto usted se hubiese ganado al día. ¿Por qué? Porque un talento, hermano, por ejemplo, de plata o de oro, equivalía a unos 6,000 denarios. 6,000 denarios. Y dado que un denario era el salario diario de un obrero, era lo que se ganaba un obrero en el día, un talento representaba aproximadamente 20 años de salario. Y eso, y plata tendría un precio, ¿verdad? Una cantidad, pero el oro pues, sería mucho más. Pastor, bueno, yo también pensé que los talentos era pues básicamente hacer algo, pero no ahorita como usted lo está viendo. Entonces yo siempre vi que don y talento era algo similar o era lo mismo. ¿No es lo mismo? Yo creo que lo que sucede es que en este tiempo se le dio esa connotación, pero Jesucristo utilizó en esta parábola y la intención que Jesucristo, lo que él pretendía con esta parábola era, sin adelantarme, ¿verdad?, a lo que viene próximamente en la clase, era tratar de dejarle saber a la gente, mira, lo que yo te doy a hacer tiene un valor. Hay una responsabilidad. O sea, no es cualquier cosa el talento, si podríamos llamarle talento, el don, ya vamos a chequear eso, que yo te di no es cualquier cosa. Que eso era lo que él pretendía decirle. A este yo le di 5 talentos. Que serían ¿cuántos? 5 por 6, 30, ¿verdad? Pues serían 30, ¿30 qué? 30 días equivalente sería 30,000. 30,000 denarios. Sería 30,000 denarios, 30,000 días de trabajo le estaba dando. Y él vino, hizo negocio y lo multiplicó por 2. Y ahora eran, no 30, eran 60,000 denarios. Y un denario era el pago de una jornada, de un día de trabajo. Wow, serían como 40 años de salario, más o menos, pero eso pues depende de la persona, ¿verdad? ¿Estamos entendiendo? Nos estamos gozando. Al verlo de esta manera, por eso es que entendemos la reacción al final del texto de por qué el Señor estaba un poco molesto. Y le digo poco por la causa de la clase, ¿verdad? Pero él lo dijo como, él lo que la sentencia fue dura. La sentencia fue dura. ¿Qué representaba el denario? ¿Y qué el Señor nos quiere decir? Pues mire, representaba, y eso que me acaba de, la pregunta que acabas de decir, eso exactamente era lo que yo quería. Eso es lo que yo quiero en la clase y el motivo de estas clases que estamos dando es porque percepciones equivocadas nos llevarán a expectativas equivocadas y promueven una fe defectuosa. Porque como hemos aprendido de la manera que lo hemos aprendido, nos va a causar una fe defectuosa, una fe no basada en la Biblia, sino en percepciones, en lo que yo entiendo que debe de ser. No, el Señor me tiene que dar esto porque la palabra dice. Fe es mucho más que creer que Dios nos va a dar. Es recibir el sí como es recibir el no. Y eso lo hemos tenido que aguantar todos, porque eso no coge prisionero eso. Eso nos pasa a todos, ¿cierto? Nos gozamos. Amén. Mire, ¿qué representaba el denario? Pues mire, representa los bienes del reino.
Los bienes del reino, que ahí contestamos la pregunta, el evangelio, la gracia, los dones espirituales, los recursos materiales, todo eso es parte del reino. Es el gobierno de Dios. El reino de Dios es el gobierno de Dios. Y en el gobierno de Dios hay evangelio, hay la gracia, hay dones espirituales, que es lo que la hermana nos estaba diciendo. Hay recursos materiales que Dios confía a quién, a sus siervos. Todas estas cosas, que es lo que pasa, hermano, nos estamos gozando, yo me estoy gozando. Lo que pasa es que Dios nos da, y algunas veces pensamos, ¿verdad? El hombre piensa que eso es de él. Hermano, todo lo que tenemos le corresponde a Dios. Es a Dios. Entonces, Dios nos confía todas estas cosas, todos estos bienes, nos los confía a nosotros. Y hay un propósito por qué lo hace de esa manera. Dios, otro punto importante es que Dios reparte como Él quiere, no como queremos. Por eso algunas veces podemos decir que el celar el ministerio, el talento, el don de alguna persona es desperdiciar tiempo y es innecesario, porque Dios conoce nuestro ser completo y Él nos va a dar de acuerdo a lo que nosotros o a lo que nosotros fuimos creados, a lo que Él sabe que nosotros podemos hacer de acuerdo a nuestras capacidades. ¿Nos gozamos? Deberíamos más bien decir, yo administro los recursos de Dios en mi vida. Esa es la manera que se supone que nosotros veamos esta parábola. Esos hombres estaban administrando los talentos que Dios le dio. No eran de ellos. Estaban administrando lo que Dios le dio. Cuando esto nos enseña de esta manera, hermano, y se pone a cualquier persona a predicar esto, y empieza a llamar, ven acá, vamos a orar por ti, porque Dios te... Y empiezan a orar y a un montón de cosas, hermano. Y no se habla en realidad de lo que Dios estaba tratando de decirle a los siervos de Dios, ¿verdad? A los discípulos a través de esta parábola. Podemos poner una persona por décadas bajo una percepción de la palabra que no es la correcta. ¿Qué criterio el Señor utilizó cuando distribuyó los talentos? ¿Qué criterio? Pues mire, el Señor entregó los bienes a cada uno conforme a su capacidad. Es lo primero. Él entregó, Él sabe nuestras capacidades. Él sabe lo que damos. Sí. Es un comentario Sí. Con eso. Sí. Porque hace un tiempo atrás, mucho tiempo atrás, una persona vino y con lo de los talentos, ¿no? Sí. Y entonces, una persona joven, ella dijo, mira, yo tengo talento para cantar y para tocar, pero como tú no tienes ningún talento, tú no puedes pertenecer a este grupo, ¿me entiendes? Y entonces yo la quedé viendo, pero yo, gracias a Dios, no le contesté nada. Me quedé callado y no le contesté nada, porque vamos a lo que estamos estudiando esta noche. La mala educación que le dieron a esa persona, porque esa persona estaba asumiendo que solo ella o el grupo de que ella está tenían el talento para cantar, para tocar, y los demás que estábamos ahí, como no estábamos, no tocábamos, no hacíamos, no cantábamos, no podíamos pertenecer a ese estilo de grupo, porque no teníamos ese talento. ¿Me entiendes? Entonces es una mala manera que no se le enseña a los jóvenes. ¿Me entiendes? Sí. Porque lo ponen de otra manera diferente, los talentos, sin darle a entender a qué se refería lo que estamos estudiando nosotros, los talentos que están hablando en la parábola. Sí, yo creo, yo pienso, ¿verdad?, que de acuerdo a esta parábola, una de las cosas que nos enseña a nosotros es que cuando la palabra, en este caso, esta parábola no se enseña bien, las personas al tener esa falsa percepción van a pensar
como quizás el que se le dio un talento, van a pensar que probablemente estaba allí buscando que le dieran un talento. Pero el Señor utiliza esto. Vean cómo yo puedo explicar eso. Yo quiero explicarlo de esta manera, mire. Lo voy a explicar basado en la experiencia, ¿verdad? Algunas veces uno tiene que utilizar, cuando se habla de dones, de recursos que Dios le da al hombre, talentos, dones, uno tiene que entender primero aprender cómo enseñar a una persona si tiene un talento o no lo tiene. Yo he conocido personas que quieren tocar música, me han dicho, yo quiero tocar conga, yo quiero tocar conga, cuando uno los pone a tocar conga, no saben tocar conga. Pues, ¿cómo yo le enseño a esa persona que ese no es el talento o el don la habilidad que Dios le dio? Yo tengo que buscar la manera bíblica de decirle, vamos a encontrar cuál es tu don, cuál es tu talento, qué fue lo que el Señor, qué talento a ti te dio o qué don te dio, qué habilidades tú tienes. Cuando usted va a un trabajo, ¿verdad? ¿Qué es lo que hacen? Que lo entrevistan y dicen, vamos a verificar, ¿qué tú sabes hacer? ¿Qué habilidades? Pues yo sé de computadora, yo sé de esto, y están buscando qué habilidades la persona tiene. Yo creo que esa es la manera, ¿verdad?, de llevar esto y utilizar esto para enseñar. Sí. En ciertas ocasiones que he aprendido sobre esta parábola, siempre se enfocan también cuál es el llamado que Dios te colocó, cuál es el propósito tuyo, porque no todos tenemos el mismo propósito, no todos podemos ser la mano o la cabeza, todo el cuerpo de Cristo se basa de todo el cuerpo. Entonces es importante enseñarle a las personas cuál es el lugar que Dios quiere que multiplique, porque si se enfoca en algo que Dios no lo llamó, va a enterrar el talento, porque se está enfocando en el camino equivocado. Porque puede aprender, por ejemplo, si coge clases de guitarra y eso, perfecto, pero si el Señor te mandó a hacer algo específico, digamos que el Señor te llama a ser evangelista, pues puedes utilizar la guitarra o el instrumento que sea para evangelizar, pero que no se enfoque en el grupo, en el ministerio de alabanza, sino que se enfoque en lo que Dios lo llamó. Sí, una de las cosas que hay que ver de esta parábola es que el Señor entendía que los tres individuos podían hacer un trabajo. Y yo creo que ahí es donde tengo que, ¿verdad?, salirme. ¿Quiere expresar algo? Sí. Sí. Hermano, vayamos al capítulo 24 rápidamente. No vamos a leer nada. Simplemente mirad, recuerden que cuando se escribe este libro no hay capítulos. Hay que entender el contexto. Jesús le está hablando a sus discípulos sobre el fin de los tiempos, ¿verdad? Comienza a hablar de la destrucción del templo y luego sobre las señales antes del fin. Y con esta plática los discípulos están preguntando, ¿y cuándo esto va a suceder? Y Jesús empieza a describir los tiempos del fin. Y en esa descripción, ahí Jesús lanza la parábola de los 10 vírgenes, la parábola de los talentos y otras cosas más. ¿Con qué propósito Él habla y utiliza estas parábolas? Para enseñarnos unas cosas. El pastor está diciendo que él está escribiendo el gobierno de Dios aquí, ¿verdad? Y en ese gobierno, nosotros somos los administradores. ¿Administradores de qué? ¿De qué? Yo he escuchado en muchas prédicas de estudios. Yo soy administrador de las almas que el Señor me da en las manos. Yo soy responsable de producir más almas para Cristo, para salvación. El individuo que recibió la responsabilidad de uno, lo enterró.
olvídense de lo que, ¿verdad? Hay mucha similitud, se puede utilizar la palabra talento, pero el talento aquí se refiere a un dólar, a una unidad monetaria. ¿Me entienden? Jesús dándole una medida de valor, ¿verdad? No se refiriéndose en realidad de talento, cuán talentosa es una persona, ¿verdad? Se puede unir una enseñanza con la otra, pero en realidad está enseñando sobre ese tipo de cosas. ¿Me entender? Sí, sí, sí. Una cosa que hay que... Mira, ese mismo es el punto. Ese es el punto. Esto digo en el blanco. Lo que sucede es que, y por eso yo he querido traer esto, como la de las 10 vírgenes ya la tocamos, ahora he querido tratar con esto. ¿Por qué? Mire esto. Acabamos de dar en el punto. ¿Por qué? Porque siempre que se habla de talento, se habla de habilidades que Dios da al hombre. Pero en este caso, lo que está hablando es de cómo utilizar los recursos que Dios nos da y la responsabilidad que tenemos para con ellos. Por ejemplo, en el versículo 15 de Mateo 25:15, mire cómo dice. Y ahí eso es lo que vamos a estar tocando hoy nada más, este capítulo. A uno dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su. O sea, que Dios entendía, o sea, lo que está diciendo, que el Señor entendía que ellos podían con la responsabilidad que le había delegado. Porque le dio aún al que lo enterró, le dio ¿qué? Le dio uno conforme a todos, conforme a su capacidad. O sea, cuando el Señor nos da algo a nosotros, es porque Él entiende que lo podemos hacer. ¿Me comprende? Es porque Él entiende que lo podemos hacer. Cuando la persona no lo hace, pero es que no quiero adelantarme tampoco a todo lo que tengo en la clase, entonces es un acto como de rebeldía o puede ser un acto de simplemente no falta de fidelidad, de amor, de compromiso. ¿Ves? Vamos a continuar. Sí. Usted al principio dijo que las percepciones equivocadas nos llevan a expectativas equivocadas, ¿no? Sí. Y yo sí he escuchado mucho la parte nada más, porque no el versículo completo, donde dice, siervo fiel, en lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Pues básicamente lo que le enseñan a uno con eso, porque solo toman ese pedacito, es de que aún en la pobreza, si uno le es fiel al Señor, el Señor en mucho lo pondrá. Pero realmente si uno estudia bien, y ahorita escudriñando bien esta palabra, básicamente lo que nos está diciendo es, con lo poco o mucho que yo te dé, sé buen administrador. Ahí está. Muy bien. ¿Ves? Sí, perdona, sigue. Y entonces, en eso, pues como dijo usted al principio, percepciones equivocadas nos llevan a expectativas equivocadas, porque realmente no toman todo el contexto, sino que una pequeña porción de la... Tomaron eso para hablar de otra cosa completamente. Y estar hablando del yo. O sea, por ejemplo, esos son mensajes realmente egocéntricos. O sea, regresan al yo. Lo que me da, el Señor me lo va a multiplicar. O sea, porque yo lo utilizo bien. Pero no trata del yo, trata de lo que se va a hacer con lo que Dios nos da. Para terminar con el punto que yo di, eso es una parte de la mala enseñanza que se da. La persona esta que se refirió a mí de esa manera, que ya tenía su talento para cantar, para tocar, a los meses no estaba haciendo nada. Ese fue, lo enterró. Tanto que se auto exaltó, al final del día no hizo nada. Digo, perdón. Y una cosa muy importante es que Dios llamó a cuenta lo que Él dio a cada uno de ellos. No le llamó a cuenta a otras cosas. Él le dijo, yo te di 5 talentos. Esto fue lo que yo te entregué. Y Él le multiplicó por 5 más, 5 más. ¿Me comprende? El de 2 más. Y el 1 lo enterró. O sea, no fue que Él cogió esto y lo dejó al lado y empezó a hacer otra cosa que pensaba que Dios le había enviado a hacer. No, Él se inscribió a trabajar con esos talentos, a multiplicarle esos talentos. Por eso es que la palabra es tan profunda y una clase como esta, si uno la toma, la escudriña, se lleva la palabra a la casa, entonces
toma estos versículos para aprender, la vida a uno le cambia, porque uno empieza a ver a Jesucristo como que Él es el Señor. Y Él es el que nos sirve, el que nos enseña, el que pone tanto el querer como el hacer. Y lo vemos como, nosotros lo vemos como Él debe de ser visto, como el Señor. Si no, lo que estamos viendo es qué nos puede dar el Señor. O si yo doy, pues me multiplica y todo tiene que ver con el ego del hombre. Vamos a continuar, que esto ya mismo se mire. La parábola destaca dos actitudes opuestas frente a la mayordomía. A ellos se les dieron a cuidar estos talentos. Pues la primera actitud es una de fidelidad activa. Mire esto, los dos primeros siervos negociaron inmediatamente. Inmediatamente ellos se fueron y negociaron por los talentos. Multiplicaron los talentos. Esto simboliza una fe proactiva que pone los dones al servicio de Dios para extender ¿qué? Su reino. ¿Ve? Todo tiene que ver con extender ¿qué? El reino de Dios. Mucha gente enseña que lo que la hermana está diciendo, tremendo ejemplo. ¿Por qué? Porque eso mismo lo yo estoy tratando de que nosotros nos alejemos de todas esas enseñanzas que tienen que ver con el recibir. Y si yo pues hago bien con lo que recibo, el Señor me multiplica mucho más. Y tiene que ver mucho con el dinero. Pero la realidad es que esto simboliza una fe proactiva que pone los dones al servicio de Dios para extender su reino, el reino de Dios. Por eso es que yo veo el mundo cristiano hoy, yo digo, Dios mío, ¿qué está pasando? La segunda actitud es la negligencia, la de la negligencia por miedo. Porque el tercer siervo entierra su talento. Su excusa es el miedo a la severidad de su señor. Él lo que le tenía era miedo al jefe, al señor de él le tenía miedo. Él le dijo, por lo cual tuve miedo y fui a escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Esto representa una relación basada en el temor legalista. Piensan que le tienen miedo a Dios. Hacen las cosas por temor, no hacen las cosas por amor. En lugar de hacerla por amor y la confianza, lo que paraliza la misión cristiana. Mire esto. El tercer punto es el juicio y la redención de cuentas. El Señor llamó a cuenta, porque Él se fue por un tiempo y regresa. El regreso del Señor después de mucho tiempo alude a la segunda venida de Cristo. Esto alude cuando lo que el Señor quiere decir, porque esto es, ¿cómo se llama? Es un mensaje que es escatológico. El Señor le estaba hablando de los finales, de los tiempos finales, de antes de su venida. ¿Cómo es que Él quiere encontrar al cristiano? ¿Qué es cómo quiere encontrar al cristiano? Haciendo. ¿Qué se supone que esté el cristiano haciendo? El Señor le repartió dones al cristiano, habilidades. Le ha repartido para trabajar. Él viene a llamar a cuenta a todos. Los cristianos van a tener que dar cuenta. Me presento delante de ti. Aleluya. Me pides cuentas. ¿Qué has hecho con lo que te di aquí en la tierra? El talento que me diste a mí en la tierra yo lo escondí. Y ahora me presento ante ti con las manos vacías. Aleluya. Mire, la recompensa, los siervos fieles recibieron dos cosas. ¿Qué recibieron los siervos fieles? ¿Qué recibieron los siervos fieles? Cuando usted dijo, en lo mucho me fuiste fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. El gozo del Señor. El gozo del Señor uno. ¿Y qué más? ¿Ah? La mayor responsabilidad, cuando dice, los siervos fieles recibieron dos cosas, mayor responsabilidad. Dice, sobre mucho te pondré.
No es es lo que estamos diciendo. Hay un evangelio que trata de hablar de que yo te voy a dar ganancia, te voy a dar dinero, te voy a dar, porque me eres fiel, te voy a prosperar, porque me eres fiel. Esto se trata del reino de Dios. Era una tarea para multiplicar. No era No era para el gratificación personal, ¿verdad? invertir lo del jefe. Era lo del jefe, lo que se está trabajando en lo del jefe. Mire, cuando una persona hace un buen trabajo, ¿qué se le da? Más responsabilidad. Más responsabilidad, más trabajo. Cuando una persona hace mal trabajo, ¿qué es lo que se le da? Poco trabajo, porque eso va a dañar. Se le da eso a hacer, no lo haga, yo lo hago mejor. ¿Por qué? Porque el que hace bien y hace las cosas bien, se le da más trabajo. Se le dieron dos cosas: mayor responsabilidad, sobre mucho te pondré, y comunión íntima. Entra en el gozo de tu Señor. Entra en el gozo de tu Señor. La palabra utilizada aquí en griego es doulos, siervo. Mire lo que significa siervo en esta parábola. Más que un empleado, es alguien cuya identidad y propósito están ligados a su Señor. Esos siervos eran más que empleados. Su identidad y propósito estaban ligados a su Señor. El propósito de nosotros es expandir el reino de Dios. Y es buscar el reino de Dios y su justicia primero. Es expandir el reino de Dios. Y eso nos liga a lo que el Señor vino aquí a hacer. A presentar a su Padre y a presentar el reino de Dios. ¿Ve? Si nos separamos de eso, como hoy el mundo evangélico está y cristiano está caminando, que todo es para gratificación, para crecimiento y establecer un reino terrenal aquí, cuando Jesucristo mismo le decía a aquella gente que le acusaba: mi reino no es de este mundo. Y no había manera que se lo dijera, ellos seguían para adelante. Mi reino no es de este mundo. Pues ellos no querían entender eso. ¿Por qué? Porque todo hombre quiere establecer un reino aquí en la tierra, y que venga un Jesucristo a decirle: mi reino no es de este mundo, no le cabía en la mente. No lo entendían, porque todos los demás que estaban alrededor, especialmente cuando estaban allí vendiendo en el templo y lucrándose en el templo, todo eso, ellos no entendían, porque ellos era lucrarse. Y el Señor decía: yo no vengo a lucrarme de eso, porque mi reino no es de este mundo. Yo no vengo a hacer casa aquí, yo no tengo ni dónde recostar mi cabeza. ¿No entendemos? No gozamos, hermano. Usted ve cómo el evangelio empieza a cambiar cuando vemos las cosas para la perspectiva correcta. Mire, nos estamos gozando. Mire esto. Esto implica que nuestra vida no nos pertenece, sino que ha sido comprada por un precio. El Señor nos compró con un precio. Por eso es que Él es nuestro Señor. El segundo punto que voy a traer aquí es cuando se trata de inmediatamente, que está en el versículo 16, dice que él que recibió 5 talentos fue rápido a negociar. O sea, esta palabra subraya la obediencia inmediata. Cuando el Señor nos dice que hagamos algo, ¿qué hacemos? Inmediatamente nos ponemos a trabajar. No podemos decir: no, cuando yo tenga menos trabajo, no, cuando yo tenga casa, no, no, es inmediatamente. Lo de ellos era obedecer al Señor. ¿Qué me diste? 5 talentos, hay que negociarlo, hay que multiplicarlo. No, cuando se trata de esa manera, no se puede, hermano. Esta palabra subraya la obediencia inmediata. No hubo postergación. La fe verdadera actúa en el presente. La condena del siervo inútil. Porque aquí hubo una recompensa. Que se trata de darle más trabajo. Esa era la recompensa. Más responsabilidad y más comunión. Pero el que recibió la condena, el siervo inútil, no fue castigado por haber perdido dinero. Él no fue castigado por haber perdido dinero, no fue castigado por eso, sino por su pasividad y falta de amor. No fue que él no lo multiplicó, fue mucho más allá, fue por la pasividad. Estaba tranquilo, no estaba trabajando, lo enterró.
se puso pasivo la persona. Hermano, en el Evangelio esto es así. Le digo que yo cada vez que pudiera haber entrado en mí algún desánimo, qué sé yo, yo pienso y digo, es que el Evangelio es así. Hay personas que te cogen el talento y te lo multiplican, y van a haber personas que dándole al Señor talento los entierran. ¿Nos estamos gozando? Una pregunta. Sí. Eso también aplica cuando utilizan sus talentos, pero no con el propósito del reino, sino como que lo utilizan para otras cosas. Eso es peor, porque eso muestra infidelidad. El dinero el talento, debo decir, el talento que se le dio era una gran responsabilidad, era mucho. Cuando eso uno lo coge para utilizarlo para ganancia personal o para otra cosa que no sea el adelanto de la palabra de Dios, el adelanto del evangelio, eso es pecado y eso está delante de Dios completamente incorrecto. Mire esto, dice la palabra: no fue castigado por haber perdido el dinero, sino por su pasividad y falta de amor. La tiniebla de afuera simboliza la exclusión del banquete del reino por haber desperdiciado la oportunidad de servir. Desperdició la oportunidad de servir. El miedo que demostró el tercer siervo, dice, tuve miedo. En este contexto no es un temor reverencial sano, sino un miedo paralizante que distorsiona la imagen de Dios. Es un miedo paralizante que distorsiona la imagen de Dios, porque Dios es un Dios de amor. Y si Él piensa que nosotros tenemos capacidad de hacer algo y nos entrega algo para hacerlo, en nosotros enterrar ese talento o ese don, habilidad por miedo, constituye que estamos presentando a un Dios completamente una fe distorsionada, una fe equivocada. No es un amor puro, porque el amor de Dios echa fuera todo temor. Si sintió temor y sintió miedo, no proviene del amor de Dios. De la manera que está proyectando esa persona a Dios es completamente distorsionada, completamente equivocada. La imagen de Dios. Su conciencia lo estaba acusando. Sí. El siervo ve al Señor como duro, lo que justifica su propia inacción. Ve al Señor como duro, no lo ve como un Dios de amor. Si Dios nos da a nosotros algo, hermano, que debemos de hacer es hacer lo mejor que podamos, pero no enterrar eso. Pues estaba justificando, él estaba tratando de justificar su inacción. No actúo porque Él es muy duro. No actúo porque tengo miedo. No actúo, mire hermano, yo quiero que sepa algo de los ministerios. Esteban, un discurso que dio, le costó la vida. Mas, sin embargo, el nombre de Esteban está escrito en la Biblia. Esto no se trata de qué mucho se hace, qué mucho se gana. Esto se trata de hacerle la asignación que Dios nos dio. Y Él está contento. Si es un talento, un talento. Si son dos, es dos. Si es cinco, es cinco. Porque sabe nuestra capacidad. Ahora, el que se le dio uno, es mejor que lo multiplique. Porque le dio uno nada más. ¿Comprende? No se debe de tener miedo, porque Dios confía en nosotros que podemos. Mire, la parábola suele malinterpretarse como un mandato de éxito financiero, pero su aplicación es mucho más profunda. Muchas veces lo vemos como una manera, un mandato de éxito financiero. Dones no solo es dinero. Hoy tus talentos son tu tiempo, tus habilidades, habilidades profesionales, tu influencia en las redes sociales, tu capacidad de escuchar
o tu estabilidad emocional, tus recursos económicos, todo eso todos son recursos. Usted no se da cuenta que Dios le ha dado más a uno que a otro y la gente que Dios le da y por alguna razón le da y no le falta, pero es porque dan con corazón alegre. Hay quienes tienen, pero ¿qué hacen con eso? Nada. Entonces enterraron el talento. Pero hay mucho más que el dinero, hermano. Es el tiempo, es algunas veces. ¿Usted sabe cuál es el mejor regalo que se le puede dar a un pastor? En cualquier parte del mundo. Alguien que me diga rapidito. ¿Servicio? Servicio. El mejor regalo que se le puede regalar a un pastor, ¿cuál será? Fidelidad. Fidelidad. ¿Qué más? Obediencia. Obediencia. ¿Quieren que le diga mi punto de vista después de esto? Compromiso. Compromiso. Que vengan a escuchar el alimento de Dios. Que vengan a alimentarse cuando se cocinó, cuando el Señor cocinó, que vengan, que no le dejen la comida plantada. Para mí eso es más importante que cualquier cosa. Porque lo otro Dios lo provee. Pero el pastor siempre lleva en su corazón de que no es que esté, es que sabe que esa palabra, quien más la necesita, no está. Y la mayoría de las veces es así, hermano. Algunas veces la persona, pero ¿cómo que tú sabes esto? Pues porque yo estuve presente y aprendí. Y más sin embargo ahora sigues utilizando los talentos como si fuera dinero porque no estuviste presente, no aprendiste. ¿Me comprende, hermano? Y el mejor regalo que un pastor puede tener, y sea donde sea, hermano, es que la oveja esté presente para alimentarse. Pastor, ¿y qué pasa con la persona que el Señor le ha dado muchos talentos? Ha sido buen administrador y ha multiplicado los talentos que el Señor le ha dado, pero aún así sigue velando los pocos talentos que otro le ha dado. Sigue pendiente a los otros talentos. O sea, que también, o sea, como que le estorba que otro tenga talento también. Pues está trabajando, el Señor necesita trabajar en el carácter de la persona. Pues tiene un problema de envidia, celo, envidia. Pero el Señor ve con agrado el que traiga, o sea, como el primer siervo, no le dio 5 y trajo 10. Pero esa persona que está viendo con envidia, aún así está haciendo bien el trabajo para el Señor, pero aún así con su envidia, el Señor ve con agrado esos talentos que ha llevado ya multiplicados. Bueno, mira, esto es fácil. Si le dio 5 talentos, ¿verdad? Multiplicó 5 talentos, pero quiere los talentos de otro. Y va y se los quita y los multiplica, pues Dios no le dio esos talentos. La persona tomó esos talentos. ¿Está entendiendo? Bien fácil. El Señor me da algo, yo lo multiplico, pero para mí no es suficiente. Yo quiero más trabajo. Y yo veo a aquel que está allí, yo digo, déjame coger la posición de él. Y empiezo a trabajar y hago buen trabajo. Pero no nos acordamos que la persona dice, que el Señor dice, en aquel día os diré, no os conozco. En tu nombre hice, eché fuera demonios, sané los enfermos. ¿Me comprendes? Pero el Señor no los conoce porque no le dio la orden de ir a trabajar allá. Dios nos va a recompensar a nosotros por lo que Él nos da, por lo que nosotros queremos hacer. La viuda de las dos blancas, ¿verdad? Jesús, cuando estuvo en el templo, vio lo que los fariseos están haciendo, mira todo lo que yo doy para ofrendar. Sí. Pero la viuda que dio menos fue el que en realidad dio más, ¿verdad? Rito. Un comentario sobre lo que estaba diciendo Dania. Yo lo comparo con las iglesias, ¿no? Estas iglesias grandes que tienen templos grandes, que el pastor no sé si conoce toda la gente, pero he escuchado de iglesias donde tienen que hacer cita para ver al pastor o al copastor. Por ejemplo, yo siento que la misma, no sé cómo decirle, iglesia o religión ha dañado, porque en los tiempos de antes que yo estaba pequeño me acuerdo que
los pentecostales eran bien extremistas, como hemos compartido, que si no se hablaba en lengua andaba mal, si no tenía la iglesia llena estaba mal, y hoy en día todavía se ve eso, de que si la iglesia no prospera o no crece, es que ahí no está la presencia de Dios, o ahí está pasando algo malo. Acá estamos bien, somos bastantes, tenemos bendiciones, estamos prosperando, pero realmente estaremos siendo buenos administradores como iglesia, porque como acaba de decir el hermano, no se trata de que tan alto sea el volumen o que tan poquito, sino el corazón lo disponemos a servir a Cristo. Tratamos de así como yo, como siervo, de hablarle a otra persona de Cristo. Estaremos siendo buenos administradores como iglesia en general. Sí, bueno, mira, volvemos más o menos a lo mismo. La manera que la gente hoy día percibe el evangelio es un evangelio de prosperidad. Si te pones a ver los comentarios que me haces, me diriges a pensar que una iglesia que piensa que por lo que crece y todo eso, pues es saludable. Es una iglesia saludable. La anatomía de una iglesia saludable. Pero la realidad es que una iglesia saludable es la que hace la voluntad de Dios. Yo pienso que la gente que practica el evangelio, por ejemplo, de ese tipo de prosperidad, es una iglesia que es falta de conocimiento real, tiene una percepción de la palabra que no es la correcta. Por tal razón, sus expectativas son las incorrectas. Por eso es que ellos ven, lo que esperan es que tiene que crecer, que tiene que tener, si no crece es porque Dios, es como aquel que dijo, está enfermo porque está pecando porque ha pecado en contra de Dios. Hay personas que si no se sana este tipo de evangelio que me está describiendo, además del dinero, también tiene que ver con la sanidad. Si una persona no se sana, es que Dios no está ahí. Si estás viviendo en pobreza, es que Dios no está ahí. Si no se multiplican las cosas, es que Dios no está ahí. Mire, yo le tengo mucho temor después de tantos años a las iglesias que crecen, pero realmente las personas van buscando beneficios. Y le tengo mucho temor porque le tengo que decir, la palabra a mí me dicta y me enseña que todos los apóstoles que predicaron el evangelio, aquí escrito está, y profetas, no le fue tan bien. No tuvieron tanta gente siguiéndole, hermano. Le costó inclusive la vida. El que predica este evangelio no es un evangelio que trae muchos seguidores. El Señor claramente dijo, muchos son los llamados, pero pocos los escogidos. El crecimiento debe ser saludable. Debe ser un crecimiento que todo el mundo se sienta con conocimiento bíblico. No que pasen 3 años y no siga orando por la persona por lo mismo. Quiere decir que esa persona escrituralmente no ha crecido, no ha madurado en el evangelio. Piensan que cuando una persona hace ese tipo de comentario, la verdad que es bien dañino y no proviene de Dios, proviene de Satanás. Lo puedo decir con calma y tranquilidad, porque esas personas están trayendo confusión a todo aquel que lo escucha. Dice, pero entonces yo tengo que estar mal, porque es como el que trabaja mucho y el de al lado prospera, pero la persona trabaja mucho y dice, mira, yo no prospero. Bueno, uno no sabe por qué aquella persona está ganando mucho dinero. Primero, no está haciendo la voluntad. Primero, no viene el domingo a la iglesia. No están buscando de Dios. ¿Por qué están prosperando? Porque le dan, si son 40 horas, trabajan 70 para el mundo. Pues cualquiera prospera así. Yo también prosperaría de esa manera si no me hubiese dedicado al evangelio y me hubiese ido a trabajar 80 horas semanales. Yo también hubiese prosperado. ¿Me comprende, hermano? Hay que tomar la palabra de quien viene. Tome la palabra de quien viene. Y detenga ese tipo de... Si algún día escucha eso en donde sea, deténgalo. Porque esos pensamientos vienen del mismo enemigo, hermano. Mire, vamos ya. Mire esto. Bueno, hoy los talentos son su tiempo. Antes no se veía de esa manera. La pregunta actual es esta. ¿Cómo estoy usando mi posición en mi trabajo o comunidad para reflejar los valores del reino? ¿Verdad?
Esta parábola es una de las más duras contra la pasividad. Algunas veces, hermano, le voy a decir la verdad. Hoy día lo que yo observo es que la gente quiere parques, quieren cines, quieren pantallas, quieren teatros, quieren comodidades, aires, salones, quieren músicos. Ellos quieren todo lo que el mundo tiene, lo quieren tener acá. Pero la manera de uno saber si la persona le está sirviendo bien a Dios es por los frutos. Si la persona le da mucho más valor a las ganancias, a la cuantidad o cuantidad, ¿verdad? La persona, el tamaño, eso es una falacia. Yo trabajaba con un individuo que en una ocasión me dijo, vamos a comprarle una pick-up y le vamos a poner un label bien bonito, blanco así, y va a decir el emblema de la compañía. Y empezamos por aquel tiempo, yo estaba aprendiendo bastante de mercadeo y cosas. Y la razón que él lo hacía era porque los ojos, cuando tú llegas a un lugar con una pick-up así, con el emblema y todo, eso llama la atención y refleja que la persona o la compañía está en victoria. Es victoriosa, o sea, esa compañía está, mira cómo llega con esa guagua, con todo esto y llena los ojos. Y la gente se deja engañar fácil por eso. Así mismo son el Señor lo dijo. El Señor habló de todas esas cosas y lo hemos hablado aquí. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que predicar la palabra. Y realmente para los siervos reales de Dios va a ser bien duro los últimos tiempos. Va a ser bien duro predicar la palabra. Su pecado fue no hacer nada. En un mundo con tantas necesidades, la exégesis moderna sugiere que la neutralidad o la inacción es una falta de fidelidad. Cuando una persona está inactiva, es falta de fidelidad porque realmente no cree en lo que se está haciendo. Cuando una persona cree verdaderamente en Jesucristo, cree en la misión, hermano, no importa si la persona está sola o está acompañada, si tiene a 100 o tiene a 1, va para adelante. Pablo, Pedro, muchas veces se encontraron, Pablo fue uno que hablaba de sus caminos y cómo le iba en sus caminos, muchas veces solo, con hambre, con peligros. Cuando uno ve todo el resumen de Pablo, uno dice, wow, este hombre no andaba en una carroza. Este hombre andaba, tenía la difícil, hermano. Difícil, camino difícil. El Señor no comparó al siervo de 2 talentos con el de 5. Cada uno fue evaluado según su propia capacidad. Y el Señor nos va a llamar a cuenta a nosotros por el talento que nos dio, no por el de otro. Si hay personas que tienen demasiado de hambre y cogen el talento de otro y le quitan la posición, hermano, esa posición el Señor no se la dio. No va a ser recompensado por eso porque Dios no le llamó a ese lugar. ¿Están conmigo? Mira cómo el Señor le llama a él. Malo siervo. Lamentablemente, en el reino de aquí, hay buenos siervos como hay tantos malos siervos. Bueno, hay buenos siervos y hay malos siervos. Hay quienes son buenos. El asunto es estar donde se tiene que estar y hacer lo que se debe de hacer, lo que nos corresponde a nosotros. Y la verdad y lo bueno incomoda, en todos lados incomoda. Cuando uno trata de ser honesto, representar lo que es a Cristo, no encaja en muchos lugares. Y a veces, en estos días yo estaba hablando con el Señor y le decía, entre más uno mengua para que Él crezca, duele más por ver que uno no encaja ya en el mundo. A la misma vez me gozo, pero estamos llegando a un tiempo donde la gente no quiere escuchar de Dios. Están, como dijo usted, en pantallas, en carros, en quiero construir esto, quiero hacer esto, trabajan todos los días, pero le digo yo, oye, ¿cuántas horas tiene la semana? ¿Cuántos días tiene el año? Un día, 1 hora no es nada, pero empiezan con lo material. Bueno, mira, te voy a dar un ejemplo que a mí me ha pasado.
Personas han venido ante mí y me dicen, ¿cuántas personas tiene? Y yo me quedo pensando en eso. Yo digo, wow, esta persona lo que tiene en el corazón es cantidad. Lo que tiene en el corazón es cantidad. Quiere decir que esta persona puede pertenecer a una iglesia grandísima, pero es inmadura espiritualmente. Es inmadura espiritualmente. Esa persona realmente es inmadura porque el Señor claramente habló de que esto no se mide por cantidad. Se mide por fruto del Espíritu. Se mide por el fruto del Espíritu. Es que esto se mide. Esto se mide de esa manera. Esto se mide por la obediencia. Esto se mide por hacer lo que tienes que hacer. Esto se mide por Elías irse solito allá ante los Baales, ¿me entiendes? Todos aquellos sacerdotes estaban haciendo culto a Baal. Todos aquellos estaban buscando a Baal, ¿entiendes? Y él se fue porque él solito se encontró solo. Y después fue que el Señor le dijo, mira, voy a levantar a 7,000 que todavía no han doblado rodillas, pero el Señor se lo dijo después. Mientras tanto, él estuvo solito allí. Esto no es para los muchos, hermano. Yo creo y yo me alejo de todo ese tipo de cosas y el conocimiento nos ayuda a nosotros a alejarnos de todo aquello que va en contra de del verdadero conocimiento del Señor. No le presto el oído a nada que no sea el verdadero conocimiento de Dios, porque eso entretiene el oído. Mire, una mayordomía responsable, ¿qué podemos aprender de esto? Una mayoría responsable es todo lo que tenemos le pertenece a Dios. Somos administradores, no somos dueños. La fe cristiana exige arriesgar los dones para que den fruto. La seguridad del entierro, esa inactividad es rechazada por Dios. Algunas veces tenemos que seguir predicando el evangelio, tenemos que seguir haciendo lo mismo. Yo siempre he abierto las puertas de una iglesia primero. Llegue quien llegue, les he abierto primero. Ahí. Y me iba el último porque yo cerraba la iglesia también. Y las llaves las tenía yo. Siempre fue así, porque yo aprendí que había que hacerle la asignación al Señor, no al hombre. El hombre tendrá que dar cuenta, porque como estuvimos hablando los otros días, quien mucho se le da. Hay que dar cuenta por todo eso. Bien grande, mucha facilidad. Pues tienes más responsable eres de predicar el evangelio completo. Porque hay pastores hoy día que ni predican, hermano. Ellos turnean y una vez al mes predican, pero todo el mundo predica menos ellos. ¿Quién es el pastor de la iglesia? ¿Quién es el que cocina ahí? ¿Me comprende? Hay veces que se pone personas a compartir, pero no de una manera que ya el pastor lo que hace es administrar, más que pastorear. Y muchos pastores no traen un buen mensaje, sino que traen motivaciones. Sí. Motivan, mas no predican. No predican. Solo palabras motivacionales. Me siento bien. Todo el mundo contento. Victoria. El Señor elogia de la misma manera al que ganó 5 que al que ganó 2, demostrando que lo que importa es la fidelidad proporcional, no el éxito cuantitativo. El Señor lo que le felicitó fue por su fidelidad, no porque había multiplicado los talentos, el dinero. Fue porque obedeció y hizo el trabajo que el Señor le delegó a hacer. So, si es un talento, a ti te tocó un alma, a aquel le tocó 5,000 almas, al otro le tocó 50,000 almas, pero eso fue lo que le tocó. Y gracias, porque ahora mismo las fotos que tenemos de los ministros allá en África, mutilados, a aquel le tocó una mutilación. Predicar el evangelio y su pago fue una mutilación. Y muertos, hay pastores secuestrados ahora mismo, tenemos allá. ¿Entendemos? Mira la diferencia. Hay que darle gracias porque esto fue lo que nos tocó. Y para terminar digo, el Señor Jesucristo algún día también regresará y llamará también a cuentas de los talentos que nos dio. Nos llamará a cuentas. Procuremos que cuando le veamos nos encuentre haciendo lo propio.
Eso es lo importante. Yo nunca me olvido un mensaje que el pastor Tomás Rodríguez Pagán predicó hace mucho y algún día quisiera predicarlo. Y lo he tenido en mente, pero no me ha salido, no me ha llegado todavía. Porque no me acuerdo todo lo que él predicó, pero sí me acuerdo del título y lo he utilizado muchas veces aquí el tema que decía, hágale la asignación al Señor. De ese tema es el que me acuerdo. Y tenía que ver todo con hágale la asignación al Señor. No se preocupe por nada más. Que si mucho se le ha dado, y mucho se le ha dado, muchos son responsables. Y si presentaron un lugar como para el Señor, y se le ha dado muchas facilidades y muchas finanzas y todo eso, el problema de eso es que muchos son responsables. Ahí tienen que predicar el evangelio porque el Señor va a decir, yo te di todo esto y tú cogiste con todo esto que no sé, en República Dominicana es una plancha de zinc con unos bancas. Eso es la iglesia en República Dominicana, en muchos lugares de eso hay unas banquitas con techo de zinc. Y eso es la iglesia, pero a esto se le ha dado, todo esto se le permitió. Es mejor que de ahí salgan muchos predicando. Aleluya. Porque hay lugares que hermano, que no ha salido, en 20 años no ha salido ni un predicador de ahí. No han salido ni pastores de esos lugares, ni maestros, buenos maestros. Son estériles. Caminar horas. Y esos lugarcitos así se multiplican los talentos. Que Dios nos ayude, hermano. Vamos a seguir orando los unos por los otros porque hoy nos pasamos hasta del tiempo. Oh, gloria a Dios, nos gozamos, amados. Gozamos. Llévese esto en el corazón porque estos estudios son para los últimos tiempos. Muchas cosas se van a ver, muchas cosas no vamos a comprender. Pero si uno tiene la verdad, hermano, si uno tiene la verdad, uno tiene la verdadera o la correcta percepción, eso nos llevará a expectativas correctas y van a promover una fe saludable. Amén. Dios los bendiga. Vamos a orar. Amante Dios Todopoderoso, te damos gracias. Gracias, Señor, te damos. En el nombre de Jesús, la oportunidad que tenemos de presentar tu palabra, de gozarnos en este lugar. Viendo, Padre, las noticias del mundo, sabemos, Padre, los tiempos no son fáciles, tan difíciles, Padre. Por tal razón, Dios, te damos gracias por la paz que todavía mantienes en esta nación, aquí adentro, Dios. Te pido en el nombre de Jesús que las peticiones que tengamos en el corazón las recibas en esta hora, Señor. Y las necesidades que tengamos, que tú todas las sabes, las recibas, Padre, y de acuerdo a tu santa voluntad, poderoso que eres, Señor. Sabemos que tú resuelves y amas a tus hijos. Y la respuesta será siempre, siempre, siempre de bendición. En el nombre de Jesús te pedimos que nos lleves en paz a nuestros hogares y nos regreses aquí el domingo. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga mucho, amados.